31 cosas de la historia del fascismo italiano, su origen y su decadencia. Aunque a muchas personas les puede parecer que la adopción del fascismo por parte del Estado en la primera mitad del siglo XX es un reflejo de la decadencia moral de la sociedad italiana, lo cierto es que fue una respuesta a las crisis económicas, sociales y políticas en que había quedado el Estado italiano tras el fin de la Primera Guerra Mundial. No fue una buena respuesta ni fue algo que surgió de la nada. Tampoco fue una ideología coherente entre lo que prodigaba y lo que hacía. Tenía muchas contradicciones, vacíos y planteaba problemas éticos importantes sobre cómo los seres humanos podemos deshumanizar a aquellos que percibimos como diferentes cuando somos mal dirigidos por tiranos. Es por ello que en este video les contaremos cómo surgió el fascismo italiano, su origen y su decadencia. Y también les diremos qué tan cierta es la amenaza de su regreso. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Qué es el fascismo? De acuerdo con el investigador Aldo Mola, el término fascismo tiene su raíz en el italiano fascio, cuyo significado es sas o gavilla. La palabra era una evocación de la palabra latina faces, un haz de varas con un hacha encajada en él, que se llevaba delante de los magistrados en las procesiones públicas romanas para indicar la autoridad y la unidad del Estado. Los faces se convirtieron en el símbolo de varias tendencias artísticas. Aparecen en la boca de un león situado en la puerta del Sheldwine Theatre, elaborado por Christopher Wren en la Universidad de Oxford, Inglaterra, entre 1664 y 1669. También se asocia con la figura de Mariana, una escultura de la República Francesa con la que se quería representar los ideales de libertad, igualdad y fraternidad republicanos de finales del siglo XVIII, contra sus principales enemigos, el clero y la aristocracia. Y finalmente, cuando reaparece en el lenguaje político italiano en la década de 1870, lo hace como una organización que tenía la voluntad de unir al pueblo y no como un programa político bien definido. El discurso de los fascistas del siglo XIX consistía en combinar algunas de las ideas de la antigua Roma con las ideas revolucionarias imperantes en la época, de modo que despertase la solidaridad de los militantes comprometidos con la causa revolucionaria, a la que veían como un conducto para recuperar la gloria pasada. Los campesinos Fasci Siciliani, que se sublevaron contra los terratenientes en Sicilia entre 1893 y 1894, lo hicieron movidos por dicho discurso. Número 2. La unificación de Italia. La visión nacionalista del fascismo solo fue posible gracias a la unificación de Italia, que tuvo lugar en el siglo XIX. Durante esa época, Italia se encontraba dividida en dos reinos, Cerdeña y las dos Sicilias, 4 ducados, Parma, Módena, Luca y Toscana, el estado de Lombardía-Venecia y los estados pontificios que abarcaban Umbría, Emilia-Romagna, las Marcas y el Lacio, regidos por el Papa. Este proceso fue llevado a cabo en una primera etapa por el intelectual Giuseppe Mazzini y el miliciano Giuseppe Garibaldi en la primera mitad del siglo XIX. Y en una segunda etapa fue continuado por el conde de Cavour, quien logró que se proclamara oficialmente la creación del Reino de Italia en 1861, bajo el mandato del rey Víctor Manuel II, tras establecer un gobierno monárquico parlamentario similar al de otras partes de Europa. La unificación de Italia provocó que el Vaticano perdiera el control de las regiones de Umbría, Emilia-Romagna y Marcas, quedándose únicamente con el control del Lacio, que con el pasar de los años también perdió. Finalmente, en 1870, el rey Víctor Manuel toma Roma, que en ese entonces estaba bajo control extranjero, y la proclama como nueva capital de su reino. Número 3. La migración italiana. Cuando Italia inició la unificación nacional, era un país dedicado a la agricultura, en el que un 74.5% de la población vivía en el campo y en las montañas, manteniéndose así durante mucho tiempo. No obstante, tras las guerras de unificación, la crisis económica que cundía en las zonas rurales llevó a que un gran número de campesinos italianos norteños se viesen obligados a buscar trabajos temporales en países centroeuropeos o incluso en países latinoamericanos como Argentina para recolectar las cosechas del verano.
En 1870 se estima que había cerca de 80.000 ciudadanos italianos en Argentina, provenientes de Lombardía, del Piamonte y de Nápoles. En lo que se refiere a los italianos que buscaban residencia permanente en Latinoamérica, el principal rubro de trabajo fue en el área de construcción, tal y como lo demuestra la gran cantidad de teatros de ópera ubicados desde Río de Janeiro hasta las profundidades de los bosques amazónicos. Dicha emigración aumentó en la década de 1880, cuando los italianos sureños comenzaron a emigrar a gran escala a Norteamérica, impulsados por las rebajas en las tarifas transatlánticas que trajeron consigo los barcos de vapor. Número 4. Impacto de la Primera Guerra Mundial en la formación del fascismo. Con la llegada del siglo XX comienza a emerger la figura de Benito Mussolini, un periodista autodidacta fundador del periódico Dos Popolo de Italia, que promovió una campaña a comienzos de 1914 en contra de la participación de Italia en la Primera Guerra Mundial, realizada antes que nada para evitar tener que hacer frente al servicio militar obligatorio. Posición que cambió cuando la monarquía italiana comenzó a financiar su periódico. Los británicos le pagaron semanalmente 100 libras y el gobierno francés le llegó a pagar hasta 10 millones de francos para que apoyara la guerra. Pese a que el Parlamento no llegó a conquistar la opinión pública, Italia terminó ingresando oficialmente en la guerra en el año de 1915. Mussolini tomó parte de ella, por lo que fue ascendido varias veces y herido gravemente en 1917, razón por la cual sus superiores lo licenciaron, permitiéndole retomar nuevamente la dirección de su periódico. Cuando acabó la guerra en noviembre de 1918, Italia había salido del conflicto sin haber conseguido todos los territorios que ambicionaba, mientras que los franceses y británicos obtuvieron la mayor parte del botín. En su periódico, Mussolini hablaba de la victoria mutilada que había obtenido Italia en el conflicto, que generó casi 700.000 muertos y más de 1,5 millones de heridos. Número 5. La Gran Depresión. Uno de los problemas que tuvo que enfrentar Italia luego de la Primera Guerra Mundial fue la Gran Depresión, una crisis económica generada por las muertes masivas, la destrucción de las fábricas y la devaluación de los productos agrícolas que comenzaron a producirse en exceso luego de la guerra. Mientras Estados Unidos y Japón habían expandido sus mercados internacionales para cubrir el déficit de productos causados por el conflicto bélico, países agrícolas como Italia se vieron obligados a contraer grandes deudas para reactivar el aparato productivo. Esta situación, sumada a la crisis económica preexistente por las guerras de unificación del siglo XIX, aumentó los movimientos migratorios de los italianos hacia otras regiones de Europa y América. Con la llegada de la crisis de 1929, la poca recuperación que tuvo Italia luego de la posguerra se estancó e hizo que la población fuese seducida por las promesas de mejoras económicas prometidas por Mussolini, que había ido adquiriendo más poder desde 1922. Número 6. Fundación del fascismo moderno en Italia. El fascismo moderno, presidido por Benito Mussolini, tuvo dos organizaciones: las fases de acción revolucionaria, fundada en 1915, y las fases de combate italianas, fundadas en Milán en 1919. Esta última organización cambió su nombre por el de Partido Nacional Fascista, PNF, en 1921, y se trazó como objetivo servir como una milicia revolucionaria a la nación, siguiendo una política basada en 3 principios: orden, disciplina y jerarquía. Además de Mussolini, dicha organización tuvo por creadores al teórico Giovanni Gentile, quien sirvió como ministro de Educación, y a la periodista e intelectual Margherita Sarfatti, encargada de redactar los discursos de Duce. Número 7. ¿Qué contribuyó al ascenso del fascismo en Italia? Todas las ideologías totalitarias tienen enemigos que deben vencer. En el caso del fascismo, el enemigo que lo llevó a obtener el apoyo del pueblo eran los rojos. Luego de la crisis económica derivada de la Primera Guerra Mundial, el gobierno italiano tuvo que hacer frente a las protestas incitadas por los anarquistas y socialistas, despertando el temor tanto de latifundistas como de empresarios de que podría llegar a darse una revolución roja en Italia. De modo que, ante la debilidad de los partidos liberales y tras un aumento de los votos socialistas en las elecciones municipales, las oligarquías italianas buscaron en Mussolini y en su partido fascista italiano un defensor contra los grupos anarquistas que estaban tomando las fábricas y haciendo atentados con dinamita contra la burguesía capitalista italiana. El gobierno aceptaba al fascismo como un mal menor, sin mayor relevancia, porque sus actos de violencia estaban dirigidos contra los rojos, a quienes consideraban una amenaza mucho mayor. No obstante, esta postura iba a cambiar con el paso de los años. Número 8. Las camisas negras. Para acabar con la amenaza de los rojos, Mussolini reclutó estudiantes, bohemios y veteranos de guerra
para que formaran parte de las escuadras de los Camisas Negras, una organización paramilitar responsable, entre otras cosas, de la destrucción de la infraestructura física de los partidos izquierdistas y sus sindicatos, así como de la agresión y asesinato de activistas socialistas, comunistas y anarquistas. Sus actos de violencia cada vez más graves llevaron al gobierno a buscar el apoyo del escritor ultranacionalista Gabriele D'Annunzio, para que encabezara una manifestación patriótica el 4 de noviembre de 1922, que festejara el triunfo italiano en la Primera Guerra Mundial, lo cual motivó a Mussolini para actuar rápidamente a fin de no ser eclipsado por D'Annunzio. Número 9. La Gran Marcha sobre Roma. A mediados de octubre de 1922, Mussolini ordenó que todos los militantes del Partido Nacional Fascista se preparasen para llevar a cabo manifestaciones públicas masivas en las principales ciudades de Italia. Para esa época, los fascistas habían conseguido, por medio de amenazas y agresiones, que casi todas las autoridades socialistas del norte de Italia renunciaran, lo que los llevó a dominar la región en pocos días, ante la pasividad del ejército y la policía. Armados apenas con algunas pistolas, masas de acero y armas caseras, los Camisas Negras emprendieron el camino a Roma en ferrocarril, en automóviles o camiones, con el fin de poner a su líder en el poder. Temiendo que los exaltados fascistas causaran una guerra civil, el gobierno de Luigi Facta pidió el estado de sitio para la ciudad, una orden que el rey Víctor Manuel III se negó a firmar, permitiendo el avance de los fascistas. Se desconocen las razones exactas acerca de por qué el rey evitó firmar. Algunos especialistas especulan que quería evitar una guerra civil, o que pensaba negociar con ellos uniéndolos al gobierno de forma oficial, lo que le permitiría controlarlos y así dejarían de ser una amenaza para el Estado. Lo cierto es que al final Víctor Manuel III le pidió a Mussolini que fuera primer ministro y que formara un gabinete. Un día después, Mussolini inició su viaje a Roma en compañía de unos 25.000 camisas negras. Finalmente, el 31 de octubre de ese año se llevó a cabo un desfile ceremonial, conmemorando la victoria de Mussolini. Número 10. La Milicia Voluntaria para la Seguridad Nacional. El 1 de febrero de 1923, los Camisas Negras cambian de nombre nuevamente y pasan a ser conocidos como la Milicia Voluntaria para la Seguridad Nacional. Una organización que en teoría debería servir al pueblo italiano, pero que en realidad servía como el brazo armado del partido fascista dentro del ejército italiano. La jerarquización de dicha organización dentro del ejército fue aprobada mediante una ley que establecía el reclutamiento regular en un tramo de edad comprendido entre los 17 y los 50 años. En 1924 se estableció que dicha unidad tenía los mismos derechos y responsabilidades que el ejército regular, por lo que debían jurar fidelidad al rey y a la patria, no a Mussolini. Número 11. El asesinato de Matteotti. Una de las primeras víctimas de alto perfil asesinadas por el fascismo italiano, luego de su ascenso, fue Giacomo Matteotti, un diputado del Partido Socialista Unitario en la Cámara de los Diputados de Italia, que encabezó la oposición contra los fascistas, a quienes acusó de llevar a cabo un fraude electoral para hacerse con el control de la mayor parte del Parlamento en las elecciones de 1924. Tras ser abucheado en una reunión del Parlamento por sus denuncias, Matteotti se retiró de la reunión indignado. El 10 de junio de ese año, Matteotti fue secuestrado en la calle, sin que nadie supiese de su paradero. Finalmente, su cadáver fue encontrado en un bosque a unos 25 kilómetros de Roma, el 16 de agosto de 1924. Número 12. ¿Quién fue el instigador del asesinato de Matteotti? En las investigaciones sobre la causa de muerte de Matteotti se descubrió que había muerto desangrado por causa de un apuñalamiento. Tras varios meses de búsqueda, las pesquisas policiales dieron con 5 militantes fascistas como responsables del crimen: Giuseppe Viola, Augusto Malacria, Amerigo Dumini, Albino Volpi y Amleto Poveromo. En el juicio, Viola y Malacria quedaron libres por falta de evidencia, mientras que Dumini, Volpi y Poveromo fueron condenados. No obstante, Víctor Manuel III decidió indultarlos para evitar conflictos con los fascistas. Aunque se conocen a los asesinos, el principal instigador de su asesinato todavía no está claro. Existen 2 hipótesis sobre ello. La primera plantea que la muerte fue algo planeado por miembros del partido fascista de bajo perfil que deseaban ganarse el favor del duce. Mientras que la segunda hipótesis plantea que fue el propio Mussolini quien ordenó que lo sacaran de circulación porque estaba dando muchos problemas. Número 13. ¿A qué se debió el éxito de Mussolini? De acuerdo con el investigador Gilles Dove,
el fascismo comenzó a ganar mayor fuerza como doctrina política antiliberal, antimarxista y antiparlamentaria en estos primeros años, gracias a un doble fracaso. El fracaso de los revolucionarios después de la Primera Guerra Mundial, aplastados por la socialdemocracia y la democracia parlamentaria, y luego, en el curso de los años 20, el fracaso de los demócratas y los socialdemócratas en gestionar el capital. Número 14. El fascismo entre la élite. Autores como Gentile definen al fascismo como un movimiento de masas organizado militarmente para conquistar el poder y transformar el régimen parlamentario en un estado totalitario, es decir, en un estado con un partido único que pretendía transformar, regenerar o incluso crear una nueva raza para sus objetivos imperialistas y de conquista. La concepción fascista de Mussolini, aceptada por el rey y la élite, subrayaba la importancia del Estado y aceptaba el individuo solo en la medida en que sus intereses coincidieran con los del Estado. También se oponía al liberalismo clásico que niega al Estado en nombre del individuo, mientras que reafirma los derechos del Estado como expresión de la esencia real del individuo. Dentro de esta concepción, si el liberalismo clásico significa individualismo, el fascismo significa gobierno, lo que se traduce en la percepción de que el gobierno debe ser el dueño, no el servidor del pueblo, una idea clasista que no desentonaba con el estilo de gobierno monárquico. Número 15. El fascismo en el pueblo llano. Si bien el fascismo era clasista entre la élite italiana, solía venderse como algo completamente distinto entre el pueblo llano. Mussolini definía así, entre gente común, la idea del fascismo. Era el comienzo de una nueva y esperanzadora etapa histórica asentada sobre la reconstrucción de la nación, con la mirada puesta en la recuperación de su antiguo esplendor. Los fascistas se proponían, mediante la destitución generalizada de las viejas élites y su sustitución por una nueva generación de hombres abnegados forjados en los ideales del sacrificio y la camaradería, la recuperación de los ancestrales y espiritualizados valores identitarios de la nación. Supuestamente agredidos por el individualismo materialista, el laicismo asociado con el pensamiento liberal o el odio de clase de inspiración marxista. Es este doble discurso de elitista por un lado y populista por el otro, tan extremadamente contradictorio, una de las cosas que hacen del fascismo un fenómeno difícil de definir, incluso para aquellos que han vivido inmersos en él. Número 16. Características del fascismo. De acuerdo con Umberto Eco, el fascismo no se limita al militarismo ni a la discriminación racial, aunque a veces los incluye, sino que abarca un amplio espectro de formas de discriminación superpuestas en un gobierno represivo. Según este autor, las principales características del fascismo son: 1. La promoción de la acción por la acción, eliminando la reflexión del proceso de actuación. 2. El empleo de imágenes contradictorias en la construcción de los grandes enemigos del pueblo, de acuerdo con su conveniencia. O es muy débil y por ello debemos combatirlo, o es muy poderoso y debemos combatirlo para que no nos destroce. 3. Su visión de la disidencia y la crítica como traición. 4. Su atracción por las tecnologías de la modernidad, en paralelo al constante rechazo de las ideas de la modernidad, igualdad, libertad, fraternidad, etc. Y 5. El uso de la violencia y o coacción como parte de sus estrategias para lograr la dominación. Número 17. Diferencias entre fascismo y otras ideologías totalitarias. Lo que diferencia el fascismo de otros totalitarismos como el comunismo ruso, el nacionalsocialismo alemán o nacionalcatolicismo español, entre muchos otros, es que su objetivo es fundamentalmente la defensa de los intereses económicos de la élite, valiéndose de la movilización de masas propias del populismo, sin importarle si una minoría es perjudicada por sus actos, ya sean los extranjeros, las personas de otras razas, de otros credos, LGTBQ+, etc. Esto es algo que podemos observar luego del ascenso de Mussolini a las Fuerzas Armadas Reales. La mayor parte de la Iglesia Católica y la monarquía permanecieron intactas. El rey conservó su poder, el parlamento podía vetar las decisiones de Mussolini y el sector privado seguía manteniendo sus privilegios, siempre que apoyase al régimen fascista. Número 18. Choque entre el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano. Aunque existe mucha gente que considera ambas ideologías como iguales, lo cierto es que había cierto desacuerdo en lo que se refiere a la idea que tenían los teóricos italianos sobre su cultura. El nacionalsocialismo alemán veía como inferiores no solo a otros grupos étnicos extranjeros, sino también a los propios italianos del sur, de un tono de piel más bronceado que los italianos del norte.
algo con lo que los investigadores italianos ni Mussolini estaban de acuerdo. Para Mussolini, la superioridad italiana había sido demostrada por el éxito del expansionismo del Imperio Romano durante la Antigüedad, al que quería revivir en una nueva era dorada fascista. La idea de que los nórdicos fueran superiores por su color de piel y cultura iba en contra del legado histórico romano, cuyos emperadores conquistaron a numerosos pueblos tanto de Europa como de África y se mantuvieron en el poder durante cerca de 8 siglos. Número 19. El corporativismo. Otro concepto asociado con el fascismo es el de corporativismo económico. De acuerdo con Di Lorenzo, además de la discriminación y el totalitarismo, existe un componente económico presente en el fascismo que fue asimilado tanto por el nacionalsocialismo alemán como por la democracia estadounidense, al que estos denominan capitalismo planificado, llamado corporativismo, que fue ampliamente aceptado en las décadas de 1920 y 1930, llegando incluso a sobrevivir hasta la actualidad. Fausto Pitigliani, el asesor de Mussolini, concebía el corporativismo italiano como una propuesta no solo económica, sino organizativa. En el corporativismo, las intervenciones del gobierno en la economía no deberían llevarse a cabo ad hoc, sino que deberían tener ciertos objetivos fijos, coordinados por algún tipo de junta de planificación central, lo que conllevaría a que hubiese cierto orden y unidad en el campo económico. Número 20. Características del corporativismo. Uno de los aspectos más destacados del corporativismo es que aunque la propiedad privada y la propiedad comercial están permitidas, en realidad están controladas por el gobierno a través de una asociación entre empresas y el gobierno, siendo este último el socio mayor o dominante. Uno de los resultados de la estrecha colaboración entre las empresas, el servicio civil y el gobierno en Italia fue la creación de un Estado dentro del Estado para servir intereses privados que no siempre están en armonía con los intereses generales de la nación. Número 21. Las empresas fascistas. En la Italia de Mussolini, estas empresas fueron agrupadas por el gobierno en sindicatos, legalmente reconocidos tales como la Confederación Nacional Fascista de Comercio o la Confederación Nacional Fascista de Crédito y Seguros, entre muchas otras, que fueron coordinadas por una red de agencias gubernamentales de planificación llamadas corporaciones, establecidas para cada industria. En lo que se refiere a las corporaciones individuales, estas debían seguir regulaciones de carácter obligatorio emitidas por el Gran Consejo Nacional de Corporaciones, que como su nombre lo indica, supervisan a las corporaciones a nivel nacional. De acuerdo con Mussolini, para 1934, las 3/4 partes del sistema económico italiano habían sido subsidiadas por el gobierno. Para el 27 de julio de 1935, esto equivalía al establecimiento de una nueva y costosa burocracia, en la cual aquellos empresarios que pueden invertir grandes cantidades de dinero pueden obtener casi todo lo que quieran estableciendo, en muchos casos, monopolios a expensas de los socios menores, que son exprimidos en el proceso. Número 22. Problemas del corporativismo. Una de las problemáticas derivadas del corporativismo señalada por el autor Gaetano Salvemini es que mientras los negocios vayan bien, las ganancias se mantienen dentro de la iniciativa privada. Sin embargo, si hay errores, el Estado obliga a los contribuyentes a pagar los gastos. El corporativismo es, en resumen, un sistema masivo de bienestar corporativo en el que el beneficio es privado e individual, mientras que la pérdida es pública y social. La frase "no pregunte qué puede hacer el Estado por usted, sino qué puede hacer por el Estado usted" es una descripción adecuada de la filosofía económica del fascismo. Número 23. La propagación del fascismo. Otro aspecto del fascismo es su carácter transnacional. La propagación de esta ideología no se limitó a la península italiana y de sus posesiones en el Mediterráneo, sino que tras tomar el poder, se afanó por controlar a los aproximadamente 10 millones de italianos dispersos por el mundo, como resultado del proceso migratorio al que se había visto abocada la sociedad italiana desde el siglo XIX. La encargada de esparcir los ideales fascistas entre las comunidades italianas emigradas a Latinoamérica y Estados Unidos fue llevada a cabo por la ya mencionada Margherita Sarfatti, quien, valiéndose de libros, entrevistas y conferencias, logró obtener un gran número de adeptos a dicha ideología. Número 24. El antisemitismo. Otro de los aspectos contradictorios del fascismo italiano fue su posición ante los judíos. Por un lado, Mussolini veía en los judíos un enemigo ancestral de Roma, que había contribuido con su decadencia, mientras que por el otro estaba consciente de que los judíos habían peleado en la Primera Guerra Mundial en defensa del país y de que también había judíos dentro de su partido, tales como su biógrafa y amante Margherita Sarfatti, la madre del fascismo italiano. Perseguir a los judíos como hacía Hitler no era tan sencillo para él,
porque su propaganda de odio no tuvo tanta fuerza en Italia. De modo que cuando comenzó la represión contra este grupo, prefirió exiliarlos y decidió dejarle la responsabilidad de su destino a los nacionalsocialistas alemanes, quienes los trasladaron a diversos campos de concentración entre 1939 y 1945. Dicha acción, como era de esperarse, llevó a que rompiera su relación extramatrimonial con Margarita Sarfatti, quien se exilió en Argentina. Número 25. Las asociaciones juveniles. Al igual que ocurrió con el nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano también desarrolló sus propias asociaciones juveniles, tales como los Gruppi Universitari Fascisti, CUF, en torno al año 1920, quienes comenzaron a competir con la Administración de Actividades Deportivas en todas las regiones y el Comité Olímpico de Italia, fundado en 1914, encargado de la selección de atletas para los Juegos Olímpicos. En las décadas subsiguientes, dicha organización, en conjunto con otros grupos fascistas, se encargarían de elaborar propagandas que promovían el culto al imperio, la lucha contra la democracia, el comunismo y la burguesía, así como campañas antisemitas. Número 26. La Ópera Nazionale, Valigia. En 1926, el régimen de Mussolini comenzó a implementar su plan de conquista de la escuela, para el cual creó la Ópera Nazionale Valigia, quien tomaba su nombre de figura legendaria, Gian Battista Perazzo, Valigia, un niño que, según la tradición, inició la revuelta contra los austriacos en 1746, para encuadrar a los niños en el organigrama fascista desde los 6 años. Sin embargo, no se consiguió imprimir el carácter viril y guerrero en los varones, y abnegado y femenino en las niñas, que supuestamente transformarían a Italia en una superpotencia de primer nivel. Los italianos iban a los desfiles coloristas con uniformes y puñales del fascismo, pero preferían disfrutar de la paz antes que participar en la escalada militarista europea, al lado de la Alemania nazi, una postura que fue alimentada por la oposición socialista. Número 27. Las reformas educativas de Giovanni Gentile. Si hay algo que tienen en común todos los regímenes totalitarios, es su control de la educación. En el caso italiano, las reformas educativas de Giovanni Gentile buscaban romper contra lo que se consideraba era reducción mnemotécnica. Le dio al estudio del italiano, del latín y del griego una entonación más literaria que lingüística, y a la historia de la filosofía se le dio un carácter más analítico que el que tenía previamente. Una de las grandes contradicciones de ese autor era que aunque en sus escritos promovía cierta libertad de pensamiento, en su gestión como ministro promovía la represión, el clasismo y el adoctrinamiento religioso. Gentile creía que todos los ciudadanos debían tener conocimientos básicos de la doctrina católica, por lo que la hizo obligatoria en primaria. No obstante, los padres podían solicitar la exclusión de sus hijos de estas clases, siempre y cuando ellos se encargasen del adoctrinamiento religioso en sus hogares. En la secundaria, la reforma de Gentile sustituyó la obligatoriedad de la religión por la de la filosofía. Número 28. La fundación de la Ciudad del Vaticano. Otra institución que contribuyó con la propagación del fascismo fue la Iglesia. Luego de que el Vaticano perdiera el control de los estados pontificios en la unificación de Italia, en 1870, el clero se volvió un activo enemigo del nuevo Estado. Con la llegada de Mussolini al poder, el Papa Pío XI decidió cambiar de postura y apoyar al gobierno con la idea de recuperar el poder perdido. Dicha alianza trajo como resultado la creación de la Ciudad del Vaticano, un enclave dentro de la ciudad de Roma, de unas 44 hectáreas, cedido por Mussolini a la Iglesia Católica, tras firmar los pactos de Letrán el 11 de febrero de 1929, que luego aumentarían a 49 hectáreas en los años posteriores. Número 29. Los beneficios económicos de la Iglesia. La Iglesia Católica obtuvo varios beneficios de su alianza con el fascismo. Por un lado, incrementaron su influencia en la juventud al convencer a Mussolini de que les permitieran divulgar las enseñanzas de la religión católica de forma obligatoria en las escuelas primarias y secundarias de toda Italia, deshaciendo una parte de las reformas introducidas por Gentile en años previos a 1929. Por el otro, se les permitió divulgar el cristianismo entre los grupos de jóvenes fascistas. También se beneficiaron económicamente con el cierre de muchas universidades laicas y escuelas judías, tras recibir el pago de las matrículas en sus escuelas y universidades que antiguamente estaban destinados a centros de estudio no cristianos. Adicionalmente, adquirieron pagos considerables por parte del Estado. Número 30. ¿Cómo el fascismo fracasó? Las causas que llevaron a la caída del fascismo y la muerte de Mussolini en 1945 son muchas y muy variadas, pero podemos sintetizarlas en 1. Sus malas estrategias militares.
La idea de recuperar antiguos territorios italianos tanto en Italia como en África, con fuerzas mal equipadas, mal dirigidas y mal entrenadas, lo convirtió en una carga tanto para el gobierno italiano como para sus aliados del eje, quienes a menudo tenían que rescatar a sus fuerzas cuando se encontraban sobrepasados por sus múltiples enemigos. 2. Su ambición desmedida. Al tratar de hacerse con el poder y darle un golpe de estado al rey Víctor Manuel III, cuando ya había perdido su popularidad debido a sus fracasos militares, lo llevaron a convertirse en una paria dentro de la política italiana, fácilmente descartable. 3. Su antisemitismo. Uno de los aspectos más negativos de su persecución y expulsión de los judíos es que estos ocupaban puestos importantes tanto en la educación como en el comercio en Italia, lo que supuso un doble golpe tanto para la economía como para la educación dentro del país, que sufrió una gran bancarrota moral, social y económica después de la Segunda Guerra Mundial. Número 31. ¿Ha vuelto el fascismo a Italia? Luego del final de la Segunda Guerra Mundial, el partido fascista se disolvió. La monarquía fue derrocada al año siguiente y el nuevo gobierno del país estuvo dirigido por partisanos y antifascistas. En 1952 se introdujo una ley que prohibía cualquier propaganda fascista. No obstante, el gobierno mantuvo a algunos políticos de la era fascista en el poder, tales como Amintore Fanfani, quien apoyó las leyes raciales antisemitas introducidas en 1938. Fanfani se convirtió en líder del Partido Demócrata Cristiano en las décadas de 1950, 1960 y 1980. Muchas de las ideas del fascismo italiano fueron resucitadas por el Partido Movimiento Social Italiano que, tras disolverse en 1995, regresó bajo el nombre de Hermanos de Italia en pleno siglo XXI, otorgándole su apoyo a la candidata Giorgia Meloni, quien ganó las elecciones presidenciales del 2022. Existen muchas cosas que podemos aprender de la gran tragedia que supuso el fascismo para el mundo. Por un lado, fue una ideología belicista y tóxica que llevó a la destrucción de millones de vidas en todo el planeta. Promovió el odio hacia las minorías, la explotación y empobrecimiento de los pueblos, así como el enriquecimiento desmesurado de las élites italianas. Mientras que por otro lado, fue una ideología que supo jugar con los sueños y esperanzas de la gente común, que solo deseaba mejorar sus condiciones de vida. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre la historia del fascismo italiano, su origen y su decadencia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.